Comenzamos, como siempre, apaga y vámonos, charlando con un colega de profesión. Nuestro invitado es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Fue director de la agencia de noticias Europa Press de 1998 a 2008 y también fue director del diario ABC de 2008 a 2010. Además, le hemos podido ver en televisión en programas como La Respuesta, Ruedo Ibérico, Lo que Interesa o La Noche en 24 horas, entre otros. Aunque su figura desde los últimos años se asocia a la radio, concretamente a la cadena COPE, donde comenzó en 2013 en el informativo del mediodía, la temporada 2014-2015, al frente de la mañana, y desde el 2015 y hasta la actualidad dirige y presenta La Tarde de COPE. Estamos refiriéndonos a Ángel Expósito. Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito y aquí arranca La Tarde de COPE. La noticia del día es ese comunicado de ETA, un ejercicio de cinismo como otro cualquiera, la verdad. Atentos a la retahíla de titulares en este carajal de la política española. Qué curioso. Puigdemont brindando después de la que ha liado, confirmándose que ni es preso político y que puede ir para adelante por malversación de fondos públicos, solo en Alemania, aquí por mucho más, y Cristina Cifuentes, que tiene que dimitir, veremos, por un máster del Chichinabo. Caramba, a ver si va a ser lo del máster otro Watergate. Ángel Expósito es el Tron. Buenos días, ¿dónde estás? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Creo que en COPE Tres Cantos. Creo, porque ya no sé dónde es cierto. Bueno, el Masi ha llamado Tron al cabrón principal, no tengo que pedir perdón, se llama así, de su rebaño, pero es que el Tron es un figura. Ángel Expósito, es un placer tenerte aquí en Apaga y Vámonos. Igualmente, muchas gracias. Tienes todas las facetas y experiencia que todo periodista desearía, desde director de la agencia Europa Press, pasando por todas las etapas de COPE, desde por la mañana hasta la tarde, aunque te diré, no sé si estamos en lo cierto, de que da la sensación de que la etapa de la radio es una de las experiencias profesionales que más estás disfrutando. Sí, hombre, lo elemental será decir que la última en la que estoy ahora mismo, ¿no? Siempre es la mejor, pero yo reconozco que he sido un tipo con muchísima suerte en el oficio y creo que en la radio es donde más me divierto y donde creo, modestamente, que comunico mejor. Es verdad que he pasado por la agencia desde becario, como cualquiera de vosotros, hasta director, luego en el periódico, el mundo digital, la tele, ahora la radio, y donde, como digo, más me divierto y creo que más me realizo, el medio más auténtico de todos es la radio. Vamos a hacer con tu trayectoria algo que te gusta hacer mucho a ti, que es, hacerte preguntas cuyas respuestas son casi un telegrama. Venga. Si te parece, vaya. En una palabra, ¿cómo dirías que fue tu tiempo en Europa Press? Trepidante. La etapa como director del diario ABC, empresa que, por cierto, sigues vinculada. En vez de una palabra, ¿puedo decir una frase? Sí, por claro. supuesto. Vale. Nunca he hecho menos periodismo que siendo director del ABC. Luego, la aventura de ABC.radio. Fantástica. Fue mi desembarco de verdad en la radio. Antes había tertulianeado, que no es lo mismo que hacer un programa. Antes había colaborado, pero en ABC.radio me sirvió como trampolín para hacer radio de verdad. Y dentro de la operación COPE con Punto Radio, yo fui un poste más y me ficharon. Y nos queda COPE, pero aquí un apunte de cada espacio en los que has estado. Comenzamos por el mediodía. Uh-huh. El mediodía estuve 1 año y medio y fue en lo personal donde me acogió una redacción fantástica y me enseñaron a hacer radio de primera división. Los colegas y productores, porque yo era un advenedizo. La mañana. La mañana fue el gran trampolín. La mañana fue el periodo intermedio entre Ernesto Sáez Buruaga y Carlos Herrera. Me pongo de pie. Y fue el gran trampolín. Fue una tarjeta de presentación impagable. ¿Y de la actual, la tarde? En la tarde yo quería hacerme periodista cuando tenía vuestra edad y antes para hacer esto. Para hacer lo que hago por la tarde, que es una mezcla entre diversión, entretenimiento, periodismo y sobre todo viajar y compromiso. Yo quería ser periodista para hacer la tarde. Y hablamos ya de esa actualidad a la que te enfrentas todos los días, principalmente en la primera hora de tu programa, donde hay espacio para el análisis y la reflexión política, ante el que muchas veces te escuchamos, no puedes permanecer al margen con tus comentarios y, por supuesto, tus reflexiones al comienzo de cada hora en la tarde de COPE. Estamos en un momento político y socialmente muy complicado. Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta? Que quizá lo que has vivido y te ha tocado contar en algunos temas pues es como surrealista. Absolutamente. Fíjate, más que surrealista me parece injusto. Me parece una actualidad absolutamente paleta, cateta, y no me corto en decirlo en la radio ni aquí, faltaría más. Me parece ombliguista, me parece de
quinta categoría, si hubiera más, sería más abajo. O sea, con lo que está pasando en el mundo, con lo que está pasando socialmente, con lo que está pasando con la revolución tecnológica y digital, en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo, que nos estemos fijando en un tal Puigdemont, en comunidades autónomas hechas a propósito en la transición y en unos populismos completamente demodés, salvo en Corea del Norte, en algún país de Latinoamérica y aquí, pues sinceramente me parece injusto. No lo entiendo, se me revuelven las tripas. Y esa es la actualidad española. Bueno, hay que tratarla, por supuesto, hay que afrontarla, hay que reírse de ella, porque si no nos cortamos las venas, pero yo prefiero dedicarme a otras cosas. Y en el ratito que llevamos de entrevista ha salido ya muchas veces la palabra o el género del periodismo social. Y es que uno de los aspectos que estás poniendo en valor en tu programa, aunque ya lo hacías en la mañana en COPE, es precisamente esta clase de periodismo, el periodismo social, en el que la implicación personal con las historias que cuentas es bastante importante. Esto en la radio, Ángel, suponemos que es mucho más fácil, ¿no? Porque al final es su medio donde la mentira no encuentra cabida. Bueno, encuentra muchísima cabida la mentira, como en todo, ¿eh? Anda, lo que se te puede notar o no, pero encuentra cabida como en la prensa, como en el digital y como en la televisión. O sea, si hay algún medio que miente, con diferencia es la televisión, que en teoría es el que menos debería hacerlo, ¿no? La mentira encuentra cabida siempre. No, yo me pongo en el lugar del cliente, que se decía en empresa informativa, o del receptor de la información, que se decía en teoría, todavía me acuerdo. El que está oyendo el programa de radio, ¿qué le interesa más? Cuando está en el atasco, cuando está en la ducha, cuando se está afeitando o cuando está yendo a recoger a los niños al cole, que es mi caso. ¿Qué le interesa más? ¿Oír hablar de Puigdemont? ¿Oír hablar 3 horas de Cristina Cifuentes? ¿Oír hablar 4 horas de la última patochada del último pringao de Podemos? ¿Oír hablar de las movidas internas del PP? ¿O oír hablar de los inmigrantes en el estrecho, de lo que está pasando de verdad en África, del calentamiento global y la repercusión en la inmigración, oír hablar de educación, de ciencia o de los servicios sanitarios y los profesionales que tenemos en España, que son de primera categoría interplanetaria? Me parece que no hay duda. Me parece que no hay duda. Bueno, pues ante esa tesitura yo tengo la suerte de que puedo elegir y hacer lo que me da la gana. También nos muestras tu lado más humano en los numerosos viajes que realizas para cubrir los acontecimientos en primera persona. Hoy la tarde, en directo, desde la frontera entre Venezuela y Colombia. Es curioso cómo esta gente no tiene absolutamente nada y en el subsuelo de su Venezuela está la 1/5 parte del petróleo mundial. ¿Dónde se puede explicar mejor el fenómeno Donald Trump? ¿Cómo y por qué ha sido posible? Y para ello nos hemos plantado en McAllen, lo más al sur de Texas, y en Reynosa, lo más al norte de México, porque aquí se vive el drama de la inmigración irregular como en ningún sitio casi del mundo. ¿Sueña con alguna vez tener otra vez a toda la familia junta? Por supuesto, sea donde sea, en cualquier ciudad del mundo. ¿Le gustaría que fuera en Siria? ¿Volver a casa? Es que no hay ningún lugar en Siria donde estar a salvo. No me queda nada. Y mi casa está en una zona controlada por Daesh. Has estado en lugares tan críticos y donde la vida es muy dura como Colombia, Venezuela, Líbano. En lo personal, ¿qué te han aportado estas experiencias? Muchísimo. O sea, tiene parte positiva y parte negativa. La parte negativa es cuando estás con este señor en los Altos del Golán, en la frontera entre Israel, Líbano y Siria, o cuando estás con una chica violada hasta el shock en Mosul, que estuve hace un año, o cuando estás en un campo de refugiados o en ese puente Simón Bolívar de Venezuela, ¿no? La parte negativa es que cuando estás ahí y vuelves a España se te caen lo que se te cae a los pies. La sensación de injusticia y de error en el orden de prioridades es absoluto. Entonces, no tenemos derecho a olvidarnos de toda esa gente con la que tenemos en el mundo, ¿no? Pero luego la parte positiva, lo que te decía antes, a lo mejor es un poco egoísta, pero es que yo quería ser periodista para irme a la frontera de Israel con Siria, para irme a Mosul, para irme a Venezuela o para irme a Mali, que me voy dentro de 15 días, ¿no? Por lo tanto, sinceramente, lo que más me gustaba hacer era eso, y ese tipo de relaciones humanas y de, como dicen los teóricos, dar voz a los que habitualmente no tienen voz, me llena, vamos, un pasote. Y precisamente lo que has dicho tú, te vas en nada a Mali y luego, claro, no se extraña que Herrera te llame Indiana Trump. Sí, bueno, eso fue una ocurrencia que se le ocurrió a Sisto, el productor de Herrera,
haciendo una conexión desde Egipto. Conexión que hicimos y según terminó de hacer el Tron con él, nos detuvo la policía egipcia, por cierto. Fue muy divertido, sí, un episodio de estos maravillosos. Pero bueno, lo del Indiana Jones pues no deja de ser una cachondada más de ¿no? Que le encanta. Has podido presenciar también la evolución del periodismo. Habíamos dicho antes que comenzaste en una agencia de noticias, también has pasado por los platós de televisión, por varias emisoras de radio e incluso también te has visto implicado en el mundo digital, en el internet y las redes sociales que al final están controlando todo lo demás y permiten una comunicación un poco más inmediata. ¿Cómo ves el presente y el futuro inmediato del periodismo? Bueno, estamos en una revolución absoluta desde varios puntos de vista. Por lo tanto, es una tormenta perfecta. Estamos en una revolución del cliente, el receptor. Vosotros recibís la información, vosotros no valéis, sois periodistas, pero vuestros hermanos, vuestras familias, vuestros colegas reciben la información desde un montón de medios que antes, ¿no? Desde un montón de soportes, luego cambio en el cliente. Estamos en una revolución absoluta a la hora de ejercer el periodismo. Yo hago diariamente un videoblog, yo escribo una columna los domingos, yo iba a la tele, ahora no voy porque no me aporta nada y no me interesa, hago un programa de radio, como habéis comentado antes, o sea, a la vez tengo que hacer todo. Yo me voy a Mosul y a 3 kilómetros del bombardeo me estoy haciendo un videoblog con mi teléfono. En cuando tenga 4G, eso lo mando casi en tiempo real. Por lo tanto, somos mucho más multimedias. Esa es la revolución. Y luego tenemos una tercera revolución que es la digital, que no sabemos dónde va a acabar porque estamos de hocico metidos en medio. Por lo tanto, esa revolución perfecta, unido a, en muchos soportes, el sobredimensionamiento de los medios, pues trae consigo que no sé cómo va a acabar esto. Hay demasiados periódicos, sigue habiendo demasiadas televisiones, hay un overbooking absoluto de medios digitales que funcionan como mafias, muchos de ellos, y en el sector radio sí está mucho más dimensionado. Hay 3 o 4, no hay más. Por lo tanto, ¿dónde derivar esa revolución? No lo sé. En un reajuste de las marcas y de los medios, seguro. Y quiero pensar que en el periodismo de calidad pues seguiremos ganando. Has trabajado al lado de algunos de los grandes de la radio, como ahora Carlos Herrera, pero, por ejemplo, también Luis del Olmo. ¿Qué te han aportado en tu faceta profesional? O sea, Carlos Herrera es, digamos, si analizáramos la historia de la radio, y vosotros lo habéis estudiado mucho mejor que yo, en los últimos años en España, desde Bobby de Glané y Matías Prats, que veo ahí la foto, esto ha ido por ciclos, más o menos. Yo creo que entre medias ha estado Luis del Olmo, luego ha estado Iñaki Gabilondo, ahora está Carlos Herrera. Esas son las grandes figuras. Los demás pasamos por allí, aunque alguno se haya creído más figura que estos. Mentira. Con los que he trabajado directamente, he tenido la suerte de conocer mucho y de estar muy cerca de Iñaki Gabilondo, yo hubiera aprendido la categoría, el señorío en el micrófono, la voz, la potencia. De Luis del Olmo, seguramente en una época muy complicada, la capacidad de contactar con la gente. Ese Buenos Días España fue espectacular. Y de Carlos Herrera, el show. O sea, Carlos Herrera no le pidas que se vaya a Mosul, no le pidas que te retransmita un golpe de estado si lo hubiera en no sé dónde, pero es el entretenimiento total. O sea, es el showman, es el puto amo ahora mismo en las ondas, ¿no? Por lo tanto, de cada uno, si pudieras mezclarlo, pues saldría el periodista de radio perfecto. Y luego en el día a día estás rodeado también de colaboradores muy brillantes como Luis del Val o Jon Uriarte. Vamos a ver, colaboradores muy brillantes es fundamental, pero por encima de todo ello hay una clave. Los directores de medios, director de la ABC, o director de Europa Press, o el director de la tarde de COPE, lo que tienes que tener son colaboradores cercanos muy brillantes. Es decir, yo tengo que tener un productor o un subdirector, en este caso, Rubén, que me organiza los viajes a Mali mejor que nadie, infinitamente mejor que yo. Tengo que tener una colega, Elena, que se viene a Mali, que me organiza la documentación y me busca los personajes inverosímiles mejor que nadie. Tengo que tener un tío con la chispa, la capacidad técnica y la inteligencia para hacer humor y mezclar músicas como Jon Uriarte mejor que nadie. Si yo me rodeo de gente mucho mejor que yo, cada uno en lo suyo, lo tengo chupado. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en la tarde. Mucha gente coincide también en que en tus entrevistas sueles poner contra las cuerdas a tus invitados. ¿Cuáles son las claves, dirías tú, para hacer precisamente una buena entrevista? Bueno, depende, ¿no? A mí el periodista personaje, tipo lo vemos ahora muchas veces en las teles, que quieren ser más reinonas y más tal que... Mentira. El periodista personaje a mí no me gusta. Si eres personaje es porque estás donde tienes que estar, no porque actúes. A mí me gusta hacer la entrevista de la manera más natural posible. A mí me gusta hacer la entrevista como si estuviera charlando con el personaje.
Entonces, si yo estoy con un político y le digo, pero vamos a ver, no te entiendo, ¿pero qué me estás contando? Y no es que le ponga contra las cuerdas, es que estoy hablando con él. Y hablaría con él igual, fuera que dentro del micrófono. Bien, es cierto que fuera diría tacos, soy muy mal hablado, como todos los periodistas, dentro obviamente no debo, y aún así se me escapa de vez en cuando. Pero no es cuestión de poner contra las cuerdas, es cuestión de intentar ser natural, intentar sacar noticia, y si encuentro contradicciones, pues intentar mostrarlas y aclararlas. Eso en cuanto a la política o la actualidad. En cuanto a otro tipo de personajes más sociales, lo que me interesa son sus historias. Me interesa la historia de ese señor que habéis puesto el corte antes en una tienda de campaña súper cutre, el sirio en un campo de refugiados. Me interesa la historia de la pobre chica que cruza el puente de Venezuela y que cuando acaba la entrevista me pide $2 por hacerme sexo. Eso es lo que me interesa. Esas historias, obviamente ahí no voy a ser duro, al contrario, pongo el micrófono y que me lo cuente. Nosotros somos seguidores de tu programa, pero hay alguien que es aún más todavía, que en este caso es mi padre, que no se pierde nunca un programa, y te quería hacer una pregunta. Me gustaría preguntarle si cuando acude a pie de la noticia en estos lugares de tantísima necesidad y donde se palpa la desgracia, como el Sahel, como Guatemala o la frontera de Venezuela, si necesita blindarse, ponerse una coraza, quizá amparado en su simpatía, para poder soportar su trabajo diario. Gracias. Es insoportable. No te puedes blindar. Te puedes empastillar para calmarte y para aguantar la tensión. Y eso en alguna ocasión reconozco que lo he hecho. Pero no te puedes blindar. Yo ha habido momentos de hacer la entradilla en directo en el puente y no poder soportar que se me quebrara la voz. Y no es actuación, es que es más, si consigo fingirlo, no sería tan verdad. Por lo tanto, no me importa. En ciertas ocasiones, hablar de tu padre. A mí mi mujer me dice, joder, tío, se te oye llorar. ¿Y qué? ¿Y qué? No estamos diciendo que la radio es verdad, que comentabas tú. No estamos diciendo que precisamente el secreto de estos programas es la vida y es que hueles lo que está ocurriendo. Bueno, pues si el periodista se echa a llorar, es que aquello es para echarse a llorar. Si el periodista se despiporra, pues es que aquello es para despiporrarse, como me pasa con yo en todas las tardes, ¿no? La ventaja de la tarde de COPE es que en la misma hora te puedes partir de risa y puedes llorar de pena. Y yo sinceramente reconozco que lloro muchas veces, muchísimas veces. Hemos hablado de todos los lugares a los que has ido, que no han sido pocos, pero nunca has dejado de olvidarte de tus orígenes. Llevas con gran gala el eso de ser madrileño, porque además naciste y viviste, creo, muy cerquita de aquí, en Cuatro Caminos. Mira, mi instituto era el Joaquín Turina, pues, a 100 metros de donde estamos ahora mismo. Más cerca no podría estar. Sí. Entonces, ¿imprime carácter lo de ser de 4K? Bueno, lo de ser de 4K, lo de ser de barrio, lo de ser de pueblo, imprime carácter o imprime normalidad. Y yo creo que la clave está, más allá de los estudios o más allá de la cultura o el mundo que tengas, por decirlo así, que no suene pedante, yo creo que la clave está en la normalidad. En no olvidarte nunca que eras un chaval de barrio y que en el fondo sigo hablando con el mismo argot. Si yo sobreactúo, si me hago más fisno de lo que supuestamente somos los madrileños y si imposto, que es algo muy fácil en esta profesión, pues perdería esa esencia de naturalidad. Lo de 4K es circunstancial. Como te digo, es lo mismo que ser de 4K que de Carabanchel, que ser del Poblenou o de Dos Hermanas, en las afueras de Sevilla. La clave está en ser auténtico y normal. Yo creo que esa es la clave. Y humilde, por supuesto. Y como buen amante de la música rock, de lo que nos das muestra en tu programa de cada tarde, imagínate si te dijeran que presentas algún día un espacio en Rock FM. ¿Lo harías? Estaría encantado. Me lo iba a pasar pipa, sin duda. ¿Y cuál sería la primera canción que pondrías en antena? El Free Bird de Lynyrd Skynyrd. Una macarrada, el mejor solo de guitarra de la historia del rock. Y siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den algún consejo a los futuros periodistas que al final, como nosotros, están a punto de adentrarse en el mundo laboral. Vocación, prepararos para cobrar poco o nada durante mucho tiempo, así en la vida, a joderse, lo hemos hecho todos. Preparación en cuanto a idiomas, viajes, democratización, intentar respetar siempre al contrario, que no os pueda la ideología, es fundamental. Y si no tienes vocación y no tienes esa capacidad de aprendizaje y de sacrificio, sinceramente dedicaros a otra cosa. Porque esto es así de duro, de maravilloso. Es la profesión más bonita del mundo, pero en absoluto es la más importante. La humildad. Es fundamental creerse que esto es impresionante de bonito, de divertido, de positivo, pero a la vez es mucho más
necesario reconocer que son más importantes los policías, los bomberos, los sanitarios, los maestros, los soldados, mucho más que nosotros. Pues te despedimos con este Freebird. Ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado esta semana en Apaga y Vámonos. Y ya sabes que aquí tienes al menos 2 fieles oyentes de la tarde de COPE. Y nada, pues nos quedamos con esto. Saludos en casa, ¿eh? Vale.